Al iniciar este nuevo trimestre miraremos de cerca cómo desde el principio Dios ha querido revelar a su Hijo. La Biblia es la palabra de Dios, y Cristo es su tema principal. Dentro de esta temática haremos énfasis en tres ideas generales. La primera es relacionar al estudiante con los pasajes bíblicos, donde Cristo es presentado en forma figurada. Nuestro segundo énfasis es que la persona del Salvador pueda convertirse en inspiración de vida para el discípulo cristiano. La tercera idea plasmada es que Cristo debe afectar la conducta del creyente. Estudio Bíblico 11. Agua de la peña, Cristo el agua de vida. Iniciemos con los datos generales del estudio de hoy. Autor: Moisés. Fecha: 1440 al 1400 a.C. Lugar: Arabia. Introducción. Introducción. La liberación del pueblo de Israel, y su cruce por el Mar Rojo, había sido un milagro glorioso. Pero al llegar al desierto, les esperaban muchas vicisitudes. Por otro lado, la desobediencia e incredulidad del pueblo había hecho demorar la entrada a la tierra prometida por espacio de 40 años. Ahora, nuevamente se enfrentan a la escasez de agua, y el milagro de la peña deja claro que es prerrogativa de Dios engrandecer su misericordia para con su pueblo. Aunque ellos pecaron, el Señor les proveyó el agua que necesitaban a través de un milagro maravilloso. La cruz de Cristo es el mensaje contenido en la peña. Así como Dios abrió aquella roca, Cristo fue herido por nuestras rebeliones y de su muerte vicaria recibimos la vida eterna. Necesitamos hablar de ese evangelio que sacia eternamente. Diccionario. Es importante que nos familiaricemos con cierto vocabulario para una mejor comprensión del material bajo estudio. Diccionario. Desierto. Era un área desértica al suroeste del Mar Muerto y al noroeste de la ciudad de Elat. Sementera. Es la palabra hebrea, será, que significa, semilla, planta, tiempo de siembra, especie, grano. Gloria. Gloria aquí es la palabra hebrea, kabod, que significa, peso, esplendor, copiosidad, flor, honor, honorable, suntuosidad. Peña. Es el hebreo, sela. Viene de una raíz que significa, elevado, roca agreste, peñasco, piedra, roca. Rebeldes. Es el término hebreo, mará, que indica, ser amargo o desagradable, amargo, amargura, cambiar. Identifica un desleal. Enojar, irritar, provocar. Santificarme. Se traduce del verbo, kadash, que significa, ser, hacer, pronunciar como limpio. También quiere decir, apartar, celebrar, consagrar, santificar. Pensamiento central. Dios manifestó su poder en saciar de agua a la congregación, y todavía está dispuesto a saciar espiritualmente a los que buscan a Cristo. Discute en clase. ¿Cómo esta verdad describe el carácter de Dios? Texto áureo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4, 14. Discute en clase. ¿Qué características del agua se comparan con el agua que Cristo ofrece? ¿Cómo contrasta el agua natural con el agua que Cristo ofrece?
Lectura bíblica. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Números 20, 1 al 12. Números 21. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Caz, y allí murió María, y allí fue sepultada. El versículo 1 nos debe recordar que la ruta del pueblo hasta Canaán no fue arbitraria. Por tanto, la llegada al desierto de Sin, constituía un designio divino. Todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, tenemos que ir al desierto, a esos periodos en que nuestra fe es probada, y se evidencia en quién hemos creído. En la segunda parte del verso 1, María, la hermana de Moisés y Aarón, muere y es sepultada en Caz. Ella era profetisa y adoradora y sabía reconocer los milagros divinos con Israel. Pero había murmurado de Moisés a causa de la mujer cusita que éste había tomado, Números 12:1. No importa nuestro rango ministerial, debemos cuidar nuestro hablar para que todas nuestras palabras sean justas. Números 22 y 3, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. El verso 2 hace referencia al mismo pecado de murmuración. En este caso, la queja fue porque no había agua para el pueblo. Debemos aprender que Dios tiene control de los tiempos de prueba que soportamos. Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, 1 Corintios 10:13. Debemos ser pacientes y aguardar en la gracia que Dios nos dará. El pueblo, al no tener una solución a la falta de agua, se juntó contra Moisés y Aarón. Es necesario aprender que, en vez de unirnos contra los ministros del Señor, debemos guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Efesios 4:3. El verso 3 alude a la rebelión de Coré en Éxodo 16 cuando la tierra se traga a los rebeldes. Nunca un verdadero discípulo debe desear la muerte, sino agradecer al Señor su misericordia y tratar de avanzar en su fe hasta llegar a la patria celestial. Pregunta. ¿Qué demuestra la actitud del pueblo, ante la obra que Dios había venido realizando, por espacio de 40 años entre ellos? Haz pausa para contestar. Números 24 y 5. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto, para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas ni de granadas, ni aun de agua para beber. En el verso 4 el pueblo dice a Moisés que ellos son la congregación de Jehová. Es evidente que el pueblo no conocía a su Dios. Lo sabemos, porque reclamaron a Moisés que él los había hecho venir de Egipto al desierto, cuando en verdad fue Dios mismo. Es importante pedir al Señor revelación espiritual para conocerlo como nuestro libertador. En cualquier etapa de nuestro peregrinaje espiritual, debemos tener sentido de gratitud a Dios por habernos libertado por medio de Jesucristo. Notamos también, que a causa de la incredulidad el pueblo vio el desierto como su propia sepultura. ¿Qué debemos recordar? Que las pruebas de nuestra fe no tienen como objetivo destruirnos, sino, que dicha fe, sea hallada en alabanza delante de Dios. Primera de Pedro 1:7. El versículo 5 revela la mala interpretación que los israelitas tuvieron del desierto. Lo llamaron, mal lugar. Evidentemente pusieron en dudas la promesa de Dios de darles una tierra sementera, higueras, viñas, granadas, manantiales de aguas y que fluía leche y miel. Recordemos que Dios es fiel a sus promesas. La Biblia enseña que el justo vivirá por fe,
Habacuc 2:4, Romanos 1:17. Por tanto, no debemos detenernos en las circunstancias difíciles de nuestras pruebas. Pregunta. ¿Consideras que es necesario el desierto en la vida del creyente? Explica. Haz pausa para contestar. Números 26 y 7. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Los siervos de Dios necesitan ir a la presencia de Dios a buscar orientación siempre, mucho más, en tiempos de crisis. El verso 6 nos enseña que el obrero cristiano no debe discutir con sus oponentes el llamado que Dios le ha hecho. La acción de postrarse mostró que necesitaban oír la voz del Señor para saber qué hacer frente a la crisis. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Salmo 46, 1. Por tanto, buscarlo humildemente es indispensable. La segunda parte del verso 6 relata que la gloria de Dios se manifestó inmediatamente que ellos se postraron sobre sus rostros. Una actitud de fe es vital en la realización de la obra encomendada al creyente. Finalmente, hallamos en el versículo 7, la voz divina hablando para orientar en lo que se debía hacer. Dios siempre nos hará entender el camino en que debemos andar, Salmo 32, 8. Pregunta. ¿Qué lección extraes con respecto a la actitud de Moisés y Aarón ante la adversidad? Haz pausa para contestar. Números 28 y 9. Toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Debemos recordar, que Dios no habla ambiguamente. En la primera parte del verso 8, Dios orienta a Moisés a tomar la vara y a reunir al pueblo junto con Aarón. En adición le instruyó para que le hablara a la peña delante de toda la congregación. Hay que hacer distinción en que fueron dos ocasiones en las que Dios proveyó agua de la peña. Una fue en Refidim como describe Éxodo 17:6, donde Dios le dice que golpee la peña, y la segunda es en Cades donde la orden era, hablad a la peña. Ahora, la promesa divina era que Dios les daría agua. La Biblia nos enseña que todo lo que el Señor quiere lo hace, Salmo 135, 6. Así, que debemos dar crédito a lo que Dios dice, aunque nos parezca ilógico a nuestro razonamiento. Moisés fungía aquí como el mediador de aquella agua. De este modo, Cristo es el dispensador del agua espiritual, Juan 7:37 al 39. El verso 9 presenta la obediencia inicial de Moisés. Él fue y tomó la vara, tal como Dios le había hablado. Pregunta. ¿Cómo debemos actuar, en cuanto a las instrucciones divinas, impartidas en la palabra de Dios, para nuestras vidas? Haz pausa para contestar. Números 20, 10 y 11. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación, y sus bestias. La primera parte del verso 10 hace notar que Moisés y Aarón obedecieron en reunir a toda la congregación delante de la peña. Pero al abrir la boca, Moisés llamó rebeldes a los israelitas. Se nota que dicho líder estaba en la ruptura de su paciencia, muy encolerizado por la actitud de aquel pueblo.
Además, la pregunta que hace Moisés, revela que estaba atrayendo la atención de la congregación hacia él como mediador del pacto. Una lección que debemos aprender es que nunca debemos creernos grandes ante el pueblo, sino hacer todo para la gloria de Dios. El versículo 11 nos muestra que Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Hacer la obra de Dios en nuestra propia fuerza puede traer serios perjuicios. En realidad, la gracia divina se puede manifestar a pesar de nuestras debilidades. Aunque Moisés no obró conforme a las instrucciones, el milagro sucedió. La última parte del verso 11 deja ver que salieron muchas aguas y el pueblo fue saciado. Esto nos recuerda que Cristo murió por todos, 2 de Corintios 5:15. Así como Dios no hizo acepción de personas al dar del agua de la roca, tampoco Cristo dejó sin la posibilidad de salvación ni aun al ladrón que pendía en una cruz a su lado. No merecemos la salvación, pero la misericordia de Dios nos alcanzó en Cristo y nos dio en él el agua de la vida eterna. Pregunta. ¿Por qué razón Moisés llama rebeldes al pueblo? Haz pausa para contestar. Números 20:12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. En el verso 12 otra vez la voz de Dios llega a Moisés y a Aarón. Dios llama a cuenta a sus siervos y los disciplina. Primero, no habían creído en el Señor y, segundo, no lo habían santificado delante de los hijos de Israel. La falta de fe se hizo manifiesta al no hablarle a la peña para que fluyera agua. La falta de santificar al Señor se vio en haber centrado la atención del pueblo en sí mismos y no en Dios. Casi 40 años de peregrinaje por el desierto habrían sido suficientes para ver todo tipo de operaciones sobrenaturales de Dios con ellos. Sin embargo, Moisés y Aarón no pidieron al pueblo que orara a Dios para que les diera agua de la peña. Así como, aquella peña había sido herida milagrosamente para hacer brotar agua, Cristo fue herido en la cruz para darnos vida eterna. La segunda parte del verso 12 Dios dicta una dura sentencia contra Moisés y Aarón. Por su falta, no entrarían con aquella congregación a la tierra prometida. De aquí somos advertidos en que el ministerio no tiene poder redentor. Podemos ser usados por Dios, y aún así, perder grandes bendiciones por relajar el ministerio y trabajar a nuestra propia manera. Pregunta. Explica cómo debemos santificar a Dios y darle la alabanza como el hacedor de los milagros. Haz pausa para contestar. Actividades educativas. Enseñanza. Discute en clase. Solamente en el Cristo que murió herido en la cruz, el hombre puede alcanzar la vida eterna y la absoluta satisfacción espiritual. Pausa para contestar. Responde a la siguiente pregunta. ¿Cómo está representado Cristo en la peña? Pausa para contestar. Reflexiona en cada una de las siguientes preguntas y responde a ellas. ¿En qué manera Moisés y Aarón no santificaron a Dios en la peña? ¿Qué pudo provocar la actitud de Moisés? ¿Qué representaba aquella peña? ¿Qué dice Jesús sobre sí mismo en Juan 7, 37, 38? ¿A quién se refiere Isaías 32, 2? ¿Qué diferencia hay entre el agua de la peña y la que Cristo ofrece? Pausa para contestar. Próxima semana. Para la próxima semana vamos a estudiar una lección titulada La serpiente de bronce, Cristo, el dador de vida.
Para una mejor comprensión del tema, recomendamos estudiar Números 21, 4 al 9 y Juan 3, 11 al 15.